Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Factor Económico, donde pues vamos a analizar las cuestiones principales que están ocurriendo alrededor del mundo en materia macroeconómica, en materia de política pública, referido a lo que debes de hacer con tu país, con tu empresa y con tu bolsillo familiar. Así que me da mucho gusto recibirlos en esta nueva edición y pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a arrancar con lo que está ocurriendo ahorita en México. Creo que la nota principal de la cual vamos a desprender nuestro análisis de fondo es que empieza a haber divergencias en el Banco de México con respecto a qué hacer con la tasa de interés. Tenemos cuestiones interesantes donde pues uno de alguna manera los subgobernadores más emblemáticos y más, pues con más trayectoria, que es Jonathan Heath, empieza ya hablar explícitamente sobre la necesidad de dejar de hacer bajas a la tasa de interés, donde evidentemente sabemos que el Banco de México, en su mandato de controlar la inflación, pues básicamente busca un consenso de pues un cierto grupo de subgobernadores donde se hacen votaciones y ahí es donde se determina si la tasa de interés pues debe de bajar o debe de mantenerse igual. La tasa de interés pues ha bajado donde la tasa de referencia pues estaba en casi 12%, ha bajado al 8%, es decir, ha bajado pues una tercera parte de lo que llegó a estar en los años altos y se está proyectando que haya 2 bajadas más para llegar prácticamente a niveles de alrededor del 7% de la tasa de referencia. Sin embargo, ya empieza a haber esta voz que dice México ya no está con una inflación tan controlada, la meta del Banco de México debiera ser en teoría el 3%, se considera un margen de error que puede ser de más menos 1%, entonces el 4%, digamos que de alguna manera pudiera ser un exceso a esta meta tolerable todavía. Sin embargo, ya la inflación en México empieza a tocar niveles por encima de esta situación. Esto me parece muy relevante porque pues México en temas de crecimiento ha estado batallando mucho más que sus contrapartes europeas, latinoamericanas y norteamericanas. Es decir, México es el país que menos va a crecer en todo el promedio europeo, en todo el promedio latinoamericano, que está pues por arriba del 3%. Europa también se estima que va a estar en un crecimiento de un 3%. Estados Unidos se va a crecer arriba del 2.5%. Y en México el consenso de los analistas es que va a estar entre menos 0.4% hasta el 0.04%. Es decir, en México es de los muy pocos países en el mundo que se calcula que podría haber un decrecimiento económico o bien un crecimiento muy moderado en este 2025. Entonces, ante este escenario que México pues está batallando de alguna manera en su mercado interno, pues es que se empieza a hablar de, pues bueno, se empezó a bajar la tasa de interés y ahorita, sin embargo, ni aún bajando la interés se ha logrado reactivar. Entonces, pues bueno, empieza este dilema donde, pues, ¿qué hacemos? ¿Seguimos bajando la tasa de interés para reactivar más la inversión y el consumo en México? O bien, pues paramos con la baja de tasas porque el impulsar el consumo a través de baja de tasas de interés, pues es directamente, digamos, genera un impacto a la inflación de manera directa, ¿no? Entonces estamos proyectando un escenario en México que se pudiera hablar quizá de una estanflación, es decir, donde empieza a haber un cierto estancamiento de la actividad económica, pero empieza a haber una inflación. De alguna manera, yo creo que la palabra es muy fuerte todavía, no podríamos decir que estamos en un escenario de esa manera, porque aunque la inflación está un poquito por arriba de la meta pronunciada por el gobierno, todavía no estamos en una señal de alarma. De alguna manera la inflación sigue controlada, aunque ya empieza a generar, digamos, ciertas alertas en ese sentido. Y el tema del estancamiento económico, pues bueno, digamos que México se ha estado debatiendo en ese sentido. Primero había un consenso de todos los economistas de que México iba a decrecer este año. Después como que sorprendieron algunos datos empujados principalmente por ciertos factores del consumo del mercado interno donde se dijo México, bueno, igual y no decrece, igual y crece el 0.04%. Sin embargo, ya hacia el último trimestre del año, las estimaciones se han vuelto pesimistas otra vez y bancos grandes como BBVA otra vez empiezan a mencionar, no, siempre México sí va a decrecer. Entonces eso te habla de un cierto estancamiento de la economía. Entonces digamos que es una estanflación light todavía, es decir, cierto estancamiento, aunque pudiera llegar a haber crecimiento y mucha más inflación. Ahora, ¿qué significa esto para la economía real? Pues básicamente lo que significa es que México, pues hay más inflación que crecimiento. Una inflación que se calcula en
digamos, pudiera, depende si es la subyacente o la normal, pero cerrar a niveles de 4.5%, la oficial. Esto pudiera llevar a niveles más grandes, digamos cercanos al 5%, y el crecimiento pues básicamente va a estar en cero. Entonces quiere decir que las cuestiones en México siguen encareciéndose, pero ya no hay tanto crecimiento económico. Eso es, digamos, lo relevante en ese sentido. Empieza a haber ya tensiones del Banco Central, donde empiezan ya a decir los analistas, oigan, la inflación está empezando a pasarse de la raya, ya no hay que seguir bajando la tasa, y pues bueno, lo que está diciendo el Banco de México es, digamos, ya no queremos expansión en México a raíz de incentivos de bajar la tasa de interés. Es decir, ya la expansión tendría que venir en todo caso de una mayor participación industrial, pero ya no de bajar la tasa de interés, donde ya empieza a haber estas expresiones a nivel público, lo cual es muy interesante porque pues este es un dilema para el gobierno. A ningún gobierno le gusta decir que su país prácticamente no tuvo crecimiento económico, más cuando no se trata de una tendencia. Cuando tus vecinos en América Latina crecieron más del 3%, Estados Unidos más del 2 punto y pico por ciento, cuando Europa está creciendo más del 3%, tú decir que no estás creciendo, pues de alguna manera no es bien visto. Ahora, más allá de los discursos, lo interesante es saber, pues, qué está pasando en México, ¿no? Vamos a repasar algunos de los datos bueno, pues, por qué México le está costando tanto trabajo crecer y qué está ocurriendo en ese sentido. Bueno, pues lo primero que hay que entender de manera muy importante es que México está muy apretado en su presupuesto fiscal. El paquete económico, digamos que el compromiso que ha sostenido Claudia Sheinbaum y su gobierno es mantener la deuda con respecto al PIB en niveles cercanos al 50%. Esto lo hemos ya comentado en algunos de nuestros programas, donde buscan que la deuda no siga creciendo. Sin embargo, pues la deuda está sufriendo muchas presiones. Primero, la deuda se prevé y el presupuesto se prevé que pueda gastar más de lo previsto. Número uno, porque Pemex está enfrentándose a precios del petróleo un poco más bajos. Es decir, hay una sobreoferta de petróleo a nivel mundial. Se prevé también que el año que entra también va a haber un superávit por los países de la OPEP, los países de la Liga Árabe, de alguna manera está habiendo una sobreoferta del mercado, eso está impactando los precios del petróleo, y México, que todavía depende en una buena medida de los ingresos de Pemex, pues si tienes un Pemex que está impactado en su producción, que sigue perdiendo dinero, aunque acaba de reestructurar su deuda, vemos que la calificación de Pemex solita es que tiene poca probabilidad de pago, es decir, Pemex en el mercado, si dijeras, bueno, Pemex me puede pagar su deuda, la respuesta es no, pierde dinero, no tiene eficiencia operativa, tiene muchos gastos de intereses a una deuda muy alta, entonces si el gobierno mexicano no lo respaldara, no podría pagar. Si a la postre le sumas que los precios del petróleo están bajando, pues esta es una mala señal. Ahora, Pemex normalmente hace coberturas, compra derivados para cubrirse el precio del petróleo, pero lo hace aproximadamente en un 30% de su volumen de ventas, no en todo, porque el derivado también es muy caro y representa pues gastos de varios miles de millones de pesos. Así que se prevé que pueda haber un impacto al presupuesto y esto podría hacer que la deuda mexicana creciera. Este es un primer factor. El segundo factor que puede presionar la deuda en México, pues tiene que ver nada más y nada menos que con los costos laborales y los salarios. Las empresas se está previendo que sigan pagando más impuestos a los salarios, los trabajadores también paguen más impuestos y empieza a haber más medidas fiscales como de alguna manera una contraparte al crecimiento de este gasto social. Es decir, el gobierno de México está gastando mucho, está presionado en su deuda, las calificadoras están empezando a ver un riesgo en México en este sentido, su generador como empresa moral contribuyente más grande se va a ver presionado por los precios del petróleo y aunque México está rompiendo récords en recaudación fiscal y está captando más impuestos que nunca, pues no van a ser suficientes para contener la deuda mexicana y por lo tanto necesita haber medidas adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? Pues básicamente está buscando recaudar más impuestos en cosas. Primero, el salario real se estima que va a crecer otro 12% por las medidas del crecimiento al salario mínimo que vienen dándose desde Andrés Manuel López Obrador. Esto hace que México sea el país que ha tenido crecimientos más importantes en el salario de los trabajadores a nivel mundial prácticamente, donde ya crecieron más de un 100% desde el sexenio pasado. Siguen creciendo todavía por los decretos, se calcula un crecimiento todavía de un 12%, y el IMSS, las cuotas patronales crecen otro 7%. Es decir, lo que gastan las empresas en la seguridad social de sus trabajadores crece un 7%, y también lo que pagan en sueldos netos para los trabajadores del salario mínimo siguen creciendo.
También vienen muchas iniciativas de impuestos nuevos. Por ejemplo, se está cabildeando que la gente que invierte en crowdfunding, por ejemplo, que son plataformas de fondeo colectivo, pues ahora empieza a haber una retención del 20% de la tasa de interés como un adelanto del impuesto sobre la renta. Empiezan a haber también rumores de que va a volver a crecer la retención por rendimientos financieros, lo cual pues sin duda también es pues bueno, son impuestos nuevos importantes. Se empiezan a quitar opciones de deducibilidad para ciertas empresas también de manera interesante y empieza a haber otras iniciativas de retención anticipada de impuestos sobre la renta. Una bien importante que se mencionó es para los vendedores de comercio electrónico. México es uno de los países que más está creciendo en comercio electrónico y se está diciendo, bueno, pues a los vendedores vamos a crecerle una retención anticipada del impuesto sobre la renta, lo cual, como hoy en día es muy competido el tema de pricing en marketplaces, pues si tú a los vendedores les cobras más impuestos anticipadamente, esto les pega en su rentabilidad y por lo tanto tendrían que subir precios para poder pagar estos impuestos. Entonces, querida audiencia, es aquí donde empezamos a conectar los puntos. Es decir, México está preocupada porque está creciendo menos que sus pares en la región y entonces quiere hacer que el crecimiento no se detenga. Entonces, por eso está bajando la tasa de interés. Pero el Banco de México dijo, oigan, a ver, no podemos seguir bajando la tasa de interés porque ya la inflación se empieza a apretar, empieza a superar niveles ya del 4% de manera preocupante, empieza a haber voces divergentes, entonces dicen, ya no queremos que el crecimiento de México se sostenga con bajas de tasas. Pero por otro lado, entonces se tendría que crecer con fomento a la industria empresarial en general. Pero, ¿qué está ocurriendo? Pues que como no están alcanzando los impuestos para cubrir el gasto porque los precios del petróleo están bajando, pues de alguna manera lo que tiene que hacer es cobrarse más impuestos al comercio electrónico, más impuestos por rendimientos financieros, más impuestos por fondo colectivo, más salarios a los trabajadores, más seguridad social, y eso lo que hace es justamente frenar a las empresas, reducir su rentabilidad y reducir el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo le haces para buscar que México se expanda si le estás pegando en impuestos directamente al sector empresarial de una manera directa? Esto es interesantísimo, porque si ya no puedes incentivar el crecimiento por baja de tasas de interés y el tema de impulsar empresas no lo estás haciendo porque pues, tu presupuesto está muy apretado, es un país muy endeudado y está de alguna manera presionado el gasto empresarial. Entonces, pues justamente parece un acertijo complicado. Ahora, ¿dónde está una de las cuestiones importantes entonces del gasto? Y acá les traigo algunas notas interesantes que ya hemos hablado también en este programa, que es donde debería haber los recortes más importantes y tiene que ver con los subsidios. Los subsidios es una parte bien importante del gasto mexicano que no se ha reducido, más bien está en crecimiento y esto ha hecho que el 70% de las familias en México aproximadamente tengan algún tipo de subsidio del gobierno federal, lo cual también va en detrimento del apoyo a empresas, porque al final dices, bueno, pues a ver, si a las empresas le estás cobrando más impuestos, si estás haciendo nuevos campos de retenciones para comercio electrónico, digamos, para la gente que más está creciendo, le vas a pegar y entonces eso va a hacer que la gente tenga que subir precios, suba la inflación y entonces detenga un poco el crecimiento, pues bueno, ¿por qué no más bien te relajas en los impuestos y dejas que el empresariado se mueva? Pues es que no se puede porque hay subsidios muy altos en muchos sectores que se siguen cobrando y están creciendo. Y aquí les doy algunos ejemplos de lo que está pasando de los subsidios. Está la pensión para los adultos mayores, por ejemplo, es uno de los subsidios fuertes que se dan en este gobierno, que ha estado creciendo de manera exponencial porque la población mexicana está envejeciendo. Se calcula que para 2050 ya va a haber un 50% de viejos y jóvenes, ya va a haber 130 viejos por cada 100 jóvenes, es decir, empieza a revertirse la pirámide poblacional, donde la gente tiene 1.8 hijos en México, es decir, la gente tiene menos hijos, va a envejecer, cada vez van a solicitar más estas pensiones, y entonces es un gasto que está creciendo de manera importantísima, y el gasto de las pensiones de adultos mayores, para que se den una idea, cuesta más caro de lo que ha costado el Tren Maya e incluso el AIFA, es decir, es un gasto que exponencialmente va a ir creciendo de manera muy importante. Y no es el único, están también las becas del bienestar, donde también hay más de 130,000 millones de pesos que se gastan en estas becas. Se le da a estudiantes que aún no encuentran trabajo, pues hay muchas becas en esto. También hay pensiones para personas con discapacidad.
hay un tema también que se llama Sembrando Vida, hay otro programa que se llama Pensiones para Mujeres del Bienestar, hay otro de precios de garantía también para programas agroalimentarios, hay fertilizantes también para eso, y bueno, de alguna manera, fuera de eso, también hay todavía apoyo para la gente que no tiene trabajo, hay ciertas pensiones para asegurar pagos hasta de 8,000 pesos a jóvenes de 30 años que no tienen trabajo todavía. Es decir, algunos que he estado leyendo y que me di a la tarea de investigar, pues justamente para ver dónde está este universo de apoyo a estas 70% de familias mexicanas. Muchos de ellos pues son a los padres y los abuelos, pero ahora también los jóvenes cobran esto, también ciertos programas de especialidad, y esto hace entonces que haya mucho gasto social en México que se vuelve pues muy importante. Y bueno, también por eso es súper importante reducir el tema del crimen organizado en México, porque temas como el huachicol, donde pues ha estado especialmente señalado este año, y bueno, estas estimaciones que empezaron a verse de los 19,000 millones de dólares de costo por el crimen organizado, porque pues hay muchos negocios que no pagan impuestos, buques de huachicol, más de, creo que se estimó cerca de 30 buques transnacionales que entraron durante todo el año pasado llenos de combustible, que por supuesto no pagan impuestos tampoco. Es decir, ese también es un costo que no ha permitido que el gobierno federal nivele mejor sus presupuestos. Entonces, el presupuesto de ingresos de México está impactado porque hay mucho subsidio, porque hay precios de petróleo debilitados, porque hay mucho crimen organizado y de alguna manera ya no se puede bajar tanto más la tasa de interés. Y por eso es que se recurre a seguir subiendo ciertos impuestos y apretando la base fiscal del empresario tradicional, lo cual sin duda es todo un reto. A ver qué va a pasar. Ahora, algunas otras cuestiones interesantes, sin embargo, y lo que ha nivelado a México es que a pesar de pues, este impacto al mercado interno que se ve en que no crece la economía mexicana, sin embargo, los extranjeros siguen queriendo muchísimo venir a México. Un dato también impresionante de esta semana que nos dice la ANPIP, que de alguna manera es la cámara que tiene que ver con las naves industriales, nos habla de casi 500 parques industriales en operación distribuidos en 28 de los 32 estados de la República Mexicana, pero no solo eso, sino que hay 100 en desarrollo todavía. Entonces estamos hablando que a pesar de que ha habido un crecimiento muy importante en naves industriales, hay un 20% adicional que está en construcción, donde se estima un 97% de ocupación, es decir, todo parque industrial que se está construyendo en México se llena inmediatamente y necesita crecer de manera acelerada. Eso necesita mucha inversión en infraestructura de agua, de electricidad, suelos acondicionados, para que lleguen estas naves industriales, donde a la postre cabe decir que casi el 45% pertenece a empresas americanas, ¿no? Entonces estamos hablando que casi la mitad es solicitada por empresas americanas, que al final, al contratar gente en México, pues van a necesitar toda la infraestructura, pues sí, de energía, de agua para poder hacer esto, pero también todo lo aledaño, viviendas para los trabajadores, calles en buenas condiciones, es decir, inversión productiva, que esta se necesita muchísimo también y tampoco ha alcanzado por eso, por el dilema del gasto social, hace que no pueda haber tanta inversión productiva que es muy necesaria. Entonces, este dato es interesantísimo porque pues el momentum de México está en la mesa, está en el mercado, la gente quiere venir a México, quiere invertir en México, casi la mitad de los parques industriales están ocupados por empresas estadounidenses, hay un 30% además de empresas mexicanas, es decir, es como un 45% son empresas americanas, casi un 30% son empresas mexicanas, ahí, y todavía tenemos de alguna manera un 20% que viene de empresas de Corea, de Japón, de otros lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que empresas extranjeras ocupan casi 2/3 partes de estas naves industriales. Es decir, a pesar de que el empresariado mexicano está pues ciertamente golpeado este año, que no va a crecer mucho porque tiene más gastos laborales, más gastos impositivos, etcétera, los extranjeros vienen y se pelean naves industriales, las ocupan todas, no les alcanzan y piden inversión productiva para este crecimiento que no se ve en ningún otro lado del mundo, de un 20% de más parques industriales, ¿no? O sea, lo que están pidiendo las empresas extranjeras es, gobierno mexicano, inviertan en condiciones para que podamos rentarles y ocupar naves industriales. Entonces, ahí también hay un hint, un consejo
de cómo debiera conducirse el gobierno mexicano. Es decir, está claro que las empresas necesitan más incentivos, que necesitan más relajación fiscal para expandirse y que las empresas extranjeras quieren llegar también a seguir invirtiendo en México. Entonces, de alguna manera, pues vemos donde, pues intuitivamente, digamos, a manera de negocio, diríamos, bueno, pues si lo que necesitamos es que las empresas se fortalezcan, pues más bien relajemos el tema impositivo, o sea, no hagamos cosas anticipadas de impuestos sobre la renta, sectores estratégicos apoyémoslos más y digamos también incentivemos que sigan llegando las empresas extranjeras y hay inversión productiva. Sin embargo, como hay tanto dinero destinado a gastos y otras cosas, no se puede destinar la cantidad necesaria para acondicionar, por ejemplo, infraestructura productiva y a la clase empresarial se le ha tenido que apretar en materia impositiva porque necesitamos seguir rompiendo récords de recaudación para que México no se sobreendeude en el presupuesto estimado y sigamos manteniendo este 50% del PIB. Así que de alguna manera, pues México está en este dilema. Se ha logrado, y eso hay que aplaudirlo del gobierno actual, mantener la deuda con respecto al PIB actual, pero se ha hecho con alfileres y se ha hecho de alguna manera bajo los incentivos no adecuados. Es decir, oye, México comprometió desde el sexenio anterior de AMLO y actualmente con el sexenio de Claudia de mantener la deuda de México con respecto al PIB alrededor del 50%, palomita. Lo ha logrado definitivamente. ¿A costa de qué? Si el gasto social ha crecido muchísimo, ¿cómo le han hecho para sostener esto? Pues bueno, a costa de incrementar la base fiscal, primero a un crecimiento de la base fiscal como nunca antes en la historia, una recaudación fiscal también más alta como nunca había ocurrido en la historia también de este país. Entonces se ha logrado gracias a eso, pero dado que el crecimiento de esa base de cobrar más impuestos y más salarios y todo este tipo de cosas, pues eso empieza a impactar un poco la capacidad de las empresas mexicanas en tener rentabilidad. Estamos hablando de la pyme, que es el 95% de pues la fuerza productiva de este país. Les cuesta más trabajo salir adelante, aunado al tema del crimen organizado, y por eso México se empieza un poco a estancar en crecimiento económico y ya bajar la tasa no es una solución fácil porque si no viene el fantasma de la inflación. Así que, queridos amigos, pues lo que tenemos que hacer como empresarios de alguna manera es saber que viene un tema impositivo complejo que nos va a reducir los márgenes de rentabilidad a las empresas mexicanas, pero por lo mismo, pues de alguna manera hay que cuidar los márgenes y hay que buscar crecer, porque finalmente las empresas extranjeras siguen llegando. Esto nos dice que México sigue siendo un mercado atractivo en el hub regional. Entonces, todos los empleos que estén relacionados a la exportación, a, digamos, productos que puedan ser vendidos internacionalmente, a transnacionales que estén llevando a México, pues es una buena idea estar pegado a estos sectores. Y a nivel inversión, pues México parece ser que se va a mantener más o menos en tasa de interés. Se está peleando un punto más de reducción de la tasa de interés de referencia. Se logre o no se logre, pues vamos a ver qué ocurre en este sentido. Lo que está diciendo el Banco de México es decir, México no puede tener tasas tan bajas y aunque la Fed claramente está bajando la tasa de interés, pues México tiene que mantener un spread por arriba, porque pues si no va a haber mucha inflación en México. Así que con sus inversiones personales todavía es buena idea meterlos en instrumentos de deuda porque las tasas, aunque están bajando, pues parece que no van a bajar mucho más por ese tema de amenaza de inflación en México, así que hay que mantenerlo. Y la buena noticia es que pues las empresas internacionales siguen ocupando México, siguen queriendo construir en México, siguen queriendo producir en México y vender en México. Algo súper relevante también es la inversión de Salesforce, que esta empresa de software que anunció una inversión, pues quizá la más grande del año, de más de $1,000 millones en México, una locura. Habrá que ver cómo se desagregue, cómo se invierte esto, pero bueno, es un ejemplo más de empresas transnacionales buscando invertir en México. Así que en números macro, México es un hub de producción, por eso hay tanto empleo en México. En México prácticamente hay pleno empleo, donde es de los países con desempleo más bajo de toda la OCDE, menos del 3% de desempleo. O sea, en México hay trabajo porque estas grandes empresas llegan y necesitan mano de obra. México se las puede dar. Entonces, México es un exitazo en tema de generación de empleo, pero recordemos que muchas de estas empresas, pues 2/3 partes, que son empresas transnacionales, pues no necesariamente dejan su utilidad en México. Así que aunque vienen a trabajar en México, dejan efectos colaterales positivos en materia de inversión, en materia de personal y trabajo, no necesariamente se traduce en que en México haya más infraestructura productiva o a que las pymes siempre les salpique este beneficio.
Entonces, estamos viendo una economía polarizada donde las grandes transnacionales les va mejor que nunca, están llegando como locas, están pudiendo producir en México, pero a la pyme local se está enfrentando a complejidades donde la gente pues ya no consume igual que antes, la que consume lo hace todavía por la actividad de los subsidios, sin embargo, empieza a resentirse esta parte, empezamos a ver datos de menor consumo en la ANTAD, datos de menor crecimiento económico y la pyme tiene que pagar más impuestos. Así que, así como a las grandes les va a ir muy bien, pues la pyme al tener mayores gastos laborales, mayores gastos de impuestos, menor consumo y de alguna manera mayor crecimiento de la deuda de este país, eso hace que pues las tasas se mantengan ciertamente todavía un poco altas y entonces al empresariado pyme pues de alguna manera todavía tiene créditos caros, consumo un poco más bajo, paga más impuestos y paga más sueldos. Este es el escenario complejo. Así que, como conclusión, queridos amigos, lo que en este podcast estamos sugiriendo puntualmente, pues es que hay que poner ojo al crecimiento económico de México. La inflación pareciera que está razonablemente controlada, pero ya el crecimiento no se puede sostener ni con subsidios ni con bajas de tasa de interés de referencia para mantener el equilibrio. Así que más bien tendría que crearse en base o con base en apoyar a las pymes mexicanas con, de alguna manera, al revés, relajaciones fiscales en cierto sentido, con incentivos para que puedan crecer, para que puedan tener créditos más baratos, para que puedan acceder al financiamiento, para que puedan tener mejores condiciones. Habría que meterle en la infraestructura productiva para que, digamos, siga habiendo esta inversión extranjera en México y sigamos teniendo beneficios colaterales y sustituir los subsidios por justamente eso, condiciones de incentivos fiscales e infraestructura productiva para que la gente en México invierta. Es decir, hoy la gente en México gasta porque tiene subsidios y entonces el consumo se mantiene relativamente estable, aunque ha bajado, pero no invierte porque las condiciones de crimen organizado, de infraestructura necesaria de electricidad y agua, porque los costos laborales, etcétera, se empiezan a complicar. Entonces, aunque la gente en México gasta, no invierte en hacer más negocios, aunque los extranjeros sí lo hacen. Así que me parece que la política empresarial sería empujar mucho más a que las empresas mexicanas inviertan más en negocios en México. Se está intentando hacer, hubo un decreto reciente de repatriación en este sentido, de capital, que ya lo han hecho otros presidentes, están buscando traer dinero de regreso a México, pero el chiste es que este dinero pues no se invierta nada más en instrumentos financieros, sino que haga, digamos, un aterrizaje en la inversión productiva. Pero pues para eso tiene que haber menos crimen, un ambiente más tranquilo políticamente, menos escándalos de corrupción, más infraestructura productiva, más incentivos y más crédito, más apoyo a los intermediarios financieros, bancarios y no bancarios. Recordemos que los intermediarios financieros no bancarios como las OFOMES son una parte clave en esta ecuación para que haya más crédito a las empresas y éstas puedan crecer. Pero bueno, este es el panorama, queridos amigos. Nos despedimos con esto. Gracias por habernos seguido en este podcast. Hasta la próxima.